Hola a todos, nos da mucho gusto tener nuevamente la oportunidad de estar con ustedes en un video más. Saludos a todos los hermanos en Poniente 18 y a todos los que nos ven a través de este video. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes a través de este medio y que el Señor pueda darnos entendimiento para el tema, para lo que hoy vamos a tratar. Y bueno, el tema del día de hoy se llama el sermón profético, o también conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. Y bueno, vamos a iniciar con una oración. Pido al Señor que Él nos guíe. Señor y Padre Celestial, en este momento te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de que a través de ella, Señor, podamos ser grandemente bendecidos, que podamos ser instruidos, que a través de ella, Señor, podamos recibir ese mensaje que tiene tu palabra, Señor, que a través de ella, Señor, nos hace entender y nos hace maravillarnos acerca de su contenido, acerca de tu propósito, de ese plan perfecto que tú tienes, Señor, diseñado desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos por tu palabra, por el entendimiento que nos das, y permite que las personas que puedan ver este tema, este video, Señor, también puedan ser edificados a través de lo que hoy vamos a tener la oportunidad de aprender, Señor. Y bendícenos, Señor, ayúdanos, Señor, guíame, Señor, en este momento, y todo esto lo ponemos delante de ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, la semana pasada teníamos la oportunidad de hablar acerca de las 70 semanas de Daniel. Espero que recuerden el tema. Si no, bueno, tendrán la oportunidad después de ir a ver ese tema. Esperamos que la mayoría lo haya visto. Tiene todo que ver lo que vimos hace una semana. Si ustedes recuerdan, hablábamos acerca de esas 70 semanas y decíamos que una de la última semana, la semana 70, era la última semana de 7 años que aún no se ha cumplido. Y es precisamente el día de hoy de lo que vamos a hablar. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo habló acerca de lo que vendrá y se vivirá en esa semana, en esa última semana que falta por cumplirse, que fue mencionada hace la semana pasada. Y bueno, esperamos que pongan mucha atención y que pueda ser de mucha edificación y de alguna forma de un gran aprendizaje para quienes tengan la oportunidad de ver este video. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con algo que estaba pasando en la vida del Señor Jesús. El tema de hoy está centrado en el capítulo 24, pero antes de llegar al capítulo 24, en el capítulo 23, el Señor Jesús había hablado fuertemente, había dado un mensaje fuerte ahí en Jerusalén. Le había hablado fuerte a todos aquellos escribas, aquellos fariseos, a todos aquellos religiosos que habían, de alguna forma, eran de tropiezo para el pueblo de Israel. El Señor Jesús les habla fuertemente a raíz de su hipocresía, a raíz de todas las cosas equivocadas de su religiosidad. Y bueno, ustedes con calma podrán leer todo este capítulo 23, pero llama mucho mi atención y me gustaría entrar así con el tema para que pudiéramos palpar, de alguna forma sentir por qué el Señor Jesús empieza a hablar de lo que va a hablar en el capítulo 24 y en el capítulo 25, que es el Sermón del Monte. De hecho, el día de hoy vamos a hablar solamente una parte del Sermón del Monte. Vamos a hablar del capítulo 24, versículo 1, hasta el versículo 28, es lo que hoy vamos a abarcar. Y bueno, el Señor Jesús, al final del capítulo 23, quiero que vaya usted conmigo en su Biblia, y encontrará lo que dice Mateo 23, versículo 37, 38 y 39. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor Jesús se lamenta en ese momento y los discípulos escuchan estas palabras del Señor Jesús, donde claramente el Señor Jesús habla fuertemente al pueblo de Israel acerca de todas las cosas malas que habían hecho en el pasado, ¿no? Y de cómo han rechazado al Señor, al mismo Dios, a través del pecado del pueblo, ¿no? Por el pecado que ha cometido el pueblo, ¿no? Y si usted recuerda,
Daniel, hace una semana que platicábamos acerca de las 70 semanas, también clama por la misma situación, ¿no? Dice que han matado a los profetas, apedreado a aquellos mensajeros, ¿no? Y el Señor hace una fuerte declaración que es una grande sorpresa para los discípulos. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Estas palabras del Señor son hechas desde el mismo templo de Jerusalén, que para ese momento, para ese entonces en la historia, el templo estaba construido. El templo había sido remodelado por Herodes y había sido construido de una forma espectacular, que era una construcción maravillosa que causaba e impactaba a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de contemplar aquella gran construcción que fue el templo. Y el Señor Jesús exclama estas palabras desde este lugar y dice: aquí vuestra casa, desde donde Él está en ese momento, os es dejada desierta. Y luego en el versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto se lo habla al pueblo de Israel, ¿no? Hablaba de que el templo iba a ser destruido. También hablaba de que el Señor dejaría de estar con ellos y que no lo volverían a ver hasta que el pueblo de Israel, es lo que está diciendo el versículo 39, reconozca a su Mesías. Todo aquello que el pueblo de Israel desgraciadamente no había hecho con Jesús en su primera venida. Y es así, de esta forma, en la que empieza el capítulo 24, que hoy nos toca estudiar y comentar. Y empieza el versículo 1 y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Después de esta grande declaración, salen del templo y ellos van rumbo al monte de los olivos. Y los discípulos, después de haber escuchado semejante declaración de parte del Señor Jesús, no fue fácil para ellos escuchar estas declaraciones. Había dudas en su mente, en su corazón, ya que los discípulos para ese momento tenían la esperanza de que el Señor Jesús iniciara como el Mesías su reino mesiánico en ese tiempo. Pero al escuchar la declaración del Señor Jesús, ellos se dan cuenta de que los planes o los deseos o los anhelos que tienen, bueno, no serán cumplidos en ese momento. Y ahora que el Señor Jesús ha declarado que el templo será destruido, ellos, ahora que salen del templo, empiezan a mostrarle al Señor Jesús la construcción desde la parte de afuera, ¿no? Se maravillaban y se enorgullecían de la construcción tan magnífica que era aquel lugar, aquel templo. Y contempla y le muestran al Señor Jesús, como dice acá, el edificio que era tan importante. Y luego en el versículo 2 nos dice: respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Desde una forma, el Señor Jesús les está confirmando ahora a los discípulos lo que había dicho. ¿Veis todo esto? Esto que tanto les causa admiración, esto que al verlo ustedes se quedan con la boca abierta. Pues déjenme decirles que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es la declaración que les hace el Señor Jesús, nuevamente después de lo que había mencionado en el capítulo 23 al final. Esto sin duda alguna hace referencia al juicio que iba a venir sobre la nación de Israel. El pueblo de Israel había rechazado, y es el pueblo de Israel quien crucifica al Señor Jesús. Y ahora viene juicio sobre el pueblo por su rechazo hacia el Mesías. Y el Señor Jesús les declara que todo esto hermoso para ellos no estará en pie por mucho tiempo. No lo volverán a ver así, al grado. El Señor Jesús les está hablando acerca de que muy pronto el templo va a ser destruido. Y esto tiene que ver con la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Se acuerdan que hablábamos en el versículo 26 acerca de que después de la muerte del Mesías, el pueblo de un príncipe que ha de venir iba a destruir el templo? Bueno, el Señor Jesús para ese momento, para ese tiempo, les confirma
que el templo será destruido. Y en el año 70 después de Cristo, verdaderamente esto sucedió. El pueblo romano destruyó completamente la ciudad, el pueblo de Israel fue esparcido por las naciones y el templo jamás, hasta el día de hoy, no volvió a ser reconstruido. Y para ellos era difícil entender que algo que era tan importante para el judío, porque el templo es un lugar tan importante para el judío, porque es el lugar donde el judío puede adorar a Dios. Y ahora ellos reciben la noticia de que este lugar santo, este lugar tan importante para ellos, bueno, va a ser destruido, va a dejar de existir. Y en el versículo 3 del capítulo 24 nos dice: y estando él sentado, ahora sí ya llegando al monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, el Señor Jesús llegan al monte de los olivos y desde ese lugar los discípulos le preguntan, pero bueno, tenemos aquí un dato. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, versículo 3, se nos narra quiénes son los discípulos que le hacen la pregunta al Señor Jesús. Marcos 13, versículo 3 nos dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Aquí vemos que este grupo de discípulos, que eran el círculo íntimo del Señor Jesús, bueno, son aquellos que se acercan al Señor Jesús para hacerles esas preguntas, aquellas dudas que tenían acerca de la declaración que había hecho el Señor Jesús. Y estando él sentado ahí en el monte de los olivos, se le acercaron estos discípulos y le preguntaron. Es una pregunta larga que requiere 3 respuestas importantes. ¿Cuándo serán estas cosas? Los discípulos le preguntan al Señor Jesús cuándo acontecerá la destrucción del templo. La siguiente pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? Los discípulos le preguntan al Señor Jesús qué señales habrán cuando Él regrese por segunda ocasión. ¿Y qué señales habrá del fin del siglo? ¿Qué señales habrá cuando todo lo que conocemos, cuando esta era de la humanidad como la conocemos, deje de existir? Estas son las 3 preguntas que los discípulos le hacen al Señor Jesús aquí en el capítulo 24 de Mateo. A través de los 3 evangelios, lo que son llamados sinópticos, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, se nos relata desde formas diferentes el Sermón del Monte. Cada uno aporta algo específico, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en el Evangelio de Mateo. Pero en esta historia aquí en Mateo, en este Evangelio de Mateo, no se nos narra la respuesta a la primera pregunta de cuándo, que dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿De cuándo sucederá la destrucción del templo? Es en el Evangelio de Lucas donde se da respuesta a esa pregunta. Vamos a ir al Evangelio de Lucas 21, del 20 al 24. Y ahí sigue usted conmigo la lectura. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El Señor Jesús aquí en el Evangelio de Lucas se nos narra la respuesta a la primera pregunta: ¿cuándo sucederán estas cosas que tienen que ver con la destrucción del templo, ¿no? La destrucción fue llevada a cabo, como hace rato lo mencionábamos, en el año 70 después de Cristo. El Imperio Romano es aquel que lleva a cabo esta destrucción, esta desolación, como lo hablamos también la semana pasada en las 70 semanas de Daniel. Y encontraba yo un dato de que cuando esta destrucción sucedió,
aquellos creyentes que confiaron en la palabra del Señor Jesús, cuando se dieron cuenta de las señales que estaban escritas aquí. Dice el versículo 20, pero cuando veiereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El confiar, los creyentes de aquel tiempo en la profecía dada aquí en la Escritura, los hizo que huir. Esta profecía fue dada para que quienes creyeran y entendieran, huyeran y no sufrieran la destrucción que estaba profetizada ya y había sido dada por el Señor Jesús. Y muchos creyentes se salvaron a raíz de ¿qué? De confiar en la profecía dada por el Señor Jesús. Y muchos otros murieron a causa de su incredulidad, es lo que podemos decir. Y entonces en el Evangelio de Lucas se nos narra acerca de la destrucción del templo en el año 70. Y regresamos ahora sí nuevamente a Mateo 24, versículo 3, donde comentamos, bueno, estas son las preguntas que se le hacen al Señor Jesús. El Señor Jesús va a contestar las dos que siguen en todo lo que tiene que ver con el capítulo 24 y el capítulo 25. Y en el versículo 4 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe. El Señor Jesús les está dando una advertencia. Con la palabra mirad, el Señor Jesús les está dando a entender a sus discípulos, al pueblo judío, a quienes va de antemano esta profecía, que estén atentos a la revelación que el Señor Jesús les va a dar. Quiero darles también que tenemos que aclarar un punto muy importante, ¿no? Lo que el Señor Jesús nos va a narrar en todo lo que tiene que ver con el capítulo 24 y 25 acerca de las señales de los últimos tiempos, de la segunda venida, tiene que ver con profecías que tienen que ver con el pueblo de Israel, sin duda alguna. Si vamos a irlo viendo poco a poco, para este momento en lo que el Señor Jesús nos va a narrar, la iglesia ya no está aquí en la tierra. La iglesia ya ha sido llevada por el Señor a su presencia y ahora es el tiempo donde la semana 70 inicia. Es ese tiempo, esa semana, esos 7 años donde el Señor va a tratar con el pueblo de Israel. Y es a ellos, al pueblo judío, a quienes les va dirigida esta profecía y le dice, mirad, que nadie os engañe. Pongan atención en todo lo que se les va a revelar en este evangelio, porque es muy fácil que ustedes sean engañados a causa de no poner atención a lo que la palabra del Señor les está diciendo. Y tienen que entenderlo para no ser engañados, no ser burlados en cuestión a saber cuándo acontecerá el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, que tiene que ver con la tribulación y la gran tribulación. Y empieza a narrarnos a partir del versículo 5 la semana 70 de Daniel, por la cual el pueblo de Israel tendrá que pasar. Acuérdense que hablábamos de los 6 propósitos que Dios tiene para el pueblo de Israel que deben ser logrados al final de la semana 70, ¿no? Y esto es parte de lo que el pueblo de Israel tiene que vivir para poder convertir ese incrédulo corazón a un corazón que por fin sea un corazón que sea temeroso y que tenga a Cristo en su vida. Y el versículo 5 nos dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera señal que el Señor da es que tengan cuidado, tengan mucha atención, porque dice que cuando esta semana 70 inicie, habrá personas que intentarán engañarlos. Habrá personas que les harán a ellos entender o creerán que ellos crean en ellos de que ellos son el Mesías. Pero lo importante de esto es que a pesar de la advertencia, dice aquí, y a muchos engañarán. El pueblo de Israel debe tener cuidado porque en este tiempo de la semana 70 habrá grandes engaños. Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esto nos habla indudablemente de que muchos de aquellos creyentes judíos o no creyentes serán engañados acerca de quién estará, el príncipe que ha de venir.
el anticristo que se hará pasar por el Señor o por Dios. Dice, y engañarán a muchos. Muchos dirán que ellos son el Cristo, ellos son el Mesías. Y lo terrible de todo esto es que muchos serán engañados a través de estas falsas declaraciones. Y el versículo 6 nos dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. A lo largo de la historia, el mundo ha estado envuelto por diferentes circunstancias donde ha habido guerra. La guerra no es algo nuevo para el mundo. El mundo ha atravesado múltiples ocasiones de conflictos bélicos. Tuvimos la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado, guerras que destruyeron y donde mucha gente murió. Pero nada de eso tiene que ver con lo que es la semana 70. Cuando la semana 70 inicie, los conflictos bélicos serán algo característico que estará sucediendo en esa semana 70. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero dice, mirad, a pesar de que eso suceda, dice, no os turbéis, porque dice, es necesario que todo esto, dice aquí, acontezca. Es necesario, hay una necesidad que es parte de la voluntad de Dios, que esto se cumpla. No tengan temor, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero pongan atención, a pesar de que todo eso suceda, aún no será el fin. Durante la semana 70 habrá falsos mesías, habrá guerras y rumores de guerras en el inicio de la semana 70. Muchos serán engañados. Pero todo esto es necesario pero dice la Escritura que es necesario que todo eso acontezca. Pero muy importante entender lo que dice al final del versículo 6, pero aún no es el fin. Esta frase advierte a quien lee esta porción de no caer en el error de pensar que el final de todo se acerca. No, apenas inicia, aún no es el fin. Y luego nos dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vemos que la semana 70 nos describe una situación muy complicada, una situación difícil para el mundo, donde a través del caos que imperará en ese momento, donde estará el príncipe que ha de venir, o el anticristo, bueno, lo caracterizan conflictos bélicos. Habrá guerra en el mundo, o en todo el mundo habrá conflictos. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. E indudablemente, después de estas grandes batallas, de estos conflictos bélicos, desencadenarán enfermedades y habrá pestes. Hoy atravesamos una situación en el mundo donde hay una enfermedad. Para este tiempo, uno a veces, el ser humano tiende a confiar mucho en la ciencia, ¿no? Hoy tenemos acceso a muchos medicamentos, muchos fármacos nuevos constantemente salen para que el ser humano pueda cada día curar diferentes males. Pero a pesar del adelanto de la ciencia, hoy lo vemos en esta enfermedad, a pesar del adelanto de la ciencia, de la tecnología, hay enfermedades que llegan y que son nuevas para este tiempo y que llegan a poner de cabeza al mundo, como hoy en nuestros tiempos, ¿no? Que vivimos una pandemia. Las enfermedades nuevas son un gran problema para este tiempo, a pesar de la tecnología. Y en el tiempo de la semana 70 de Daniel, nos habla acerca de enfermedades. Después de un grande conflicto y de conflictos bélicos habrá enfermedades y hambres. Y hambres podemos entenderlo así, derivados de la guerra. Siempre que hay guerras y conflictos bélicos, como en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y es una guerra tan grande como la que se describe aquí, esto derivará indudablemente en crisis económica. Habrá pocos recursos, poco poder adquisitivo a raíz de los diferentes conflictos.
Las naciones necesitan de otras naciones para poder tener ciertos artículos. Y bueno, a raíz de las diferencias en cuestión a los problemas bélicos y políticos, bueno, se desencadenará el hambre. Dice, y terremotos en diferentes lugares. Es increíble también cómo en nuestros tiempos vemos cómo hay un aumento en cuestión a lo que tiene que ver con los movimientos sísmicos. No hace falta ser un gran conocedor para entender esto, ¿no? Cada día aquellos que se dedican a los registros de este tipo de movimientos dicen que va en aumento. Bueno, en la semana 70 de Daniel, esto será característico de aquel tiempo y habrá terremotos en diferentes lugares. Y luego el versículo 8 nos dice, y todo esto que que ya está sucediendo en la semana 70 de Daniel, será principio de dolores. El Señor Jesús habla de que todo esto que está aconteciendo en este momento que llevamos, de lo que hemos comentado de la semana 70 de Daniel, de lo que el Señor Jesús narra, nos dice, bueno, todo esto que pues ya parece algo muy malo, muy feo, terremotos, hambre, guerras, enfermedades, falsos mesías que han engañado al mundo. Bueno, todo eso, dice ahí, es principio de dolores. ¿Y qué quiere decir que esto es principio de dolores? Bueno, se está haciendo una comparación como cuando una mujer va a dar a luz. En una mujer cuando va a ir antes de ir al hospital o de irse a atender para que el bebé nazca, todo empieza con los primeros dolores. Los primeros dolores son tolerables quizá para aquellos que las han experimentado, y conforme pasa el tiempo y conforme el bebé está a punto de llegar, bueno, empiezan a llegar los dolores más fuertes. Pero esta forma de expresarlo, lo habla el Señor como esto que acabo de decir es el inicio, como esos primeros dolores que no son tan fuertes, que pasan y que tienen las mujeres embarazadas, ¿no? Esos primeros dolores, bueno, si esos primeros dolores son fuertes, bueno, espérate a lo que viene, ¿no? Los dolores finales son peores. Y esto es principio de dolores. Versículo 9 nos dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora el Señor Jesús habla y el Señor les advierte que en ese momento y en ese tiempo, si el pueblo de Israel durante casi toda su historia prácticamente ha tenido problemas porque el mundo les ha aborrecido, y así ha sido, hermanos, durante tantos años, si ha habido un pueblo al cual se le ha querido exterminar, ha sido Israel. Muchos pueblos han intentado exterminar al pueblo de Dios, pero hasta el momento no lo han logrado ni lo lograrán. Y para este momento, el Señor les advierte que entonces, dice, os entregarán a tribulación. El Señor Jesús les advierte al pueblo, les advierte a los discípulos que cuando la semana 70 de Daniel esté llevándose a cabo, ¿qué sucederá? Habrá una grande persecución del pueblo de Israel. Habrá un odio, habrá un completo rechazo, un antisemitismo en contra de la nación de Israel. Y esto nos habla, dice, entonces os entregarán a tribulación, y dice, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Y cuál es la causa por la cual el mundo aborrece al pueblo de Israel? Dice aquí, por causa de mi nombre. Por causa del Señor Jesús. Por causa de las promesas hechas al pueblo de Israel. Por ser Israel aquel quien dio a luz al Mesías. Satanás odia y aborrece al pueblo de Israel. Y ahora en esta semana 70 no será la excepción. Satanás intentará destruir y acabar con el pueblo de Dios. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Tan grande será la persecución al pueblo de Israel. Y sobre todo aquellos que sean creyentes, que llega un punto tan fuerte y tan álgido de esta persecución, que habrá judíos que con tal de salvar su vida, entregarán a otros de sus mismos
de su mismo pueblo con tal de salvarse a sí mismos. Es tremendo lo que describe aquí en Mateo 24. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y luego llegamos al versículo 11, que nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es distinto a lo que veíamos en el versículo 5, donde hablaba de los falsos cristos. Ahora se nos revela que durante el tiempo ¿de qué? Durante el tiempo de la semana 70 habrá falsos maestros, habrá falsas enseñanzas, abundará la doctrina errónea y muchos falsos profetas se levantarán, dice, y engañarán a muchos. Es lo que nos dice aquí el capítulo 24. Y vamos a 2 de Timoteo 3:8. Si pudiera usted empezar la lectura desde antes, va a encontrar lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días, en esos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y llegamos al versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Abundará la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Y aquí se nos describe cómo son este tipo de maestros perversos, amadores de sí mismos, que conducirán a muchas personas al error y a perder su alma. Es lo que nos está diciendo aquí el versículo en 2 de Timoteo. Y ahora regresamos, y muchos falsos profetas se levantarán, y desgraciadamente y tristemente, dice el Señor Jesús, y engañarán a muchos. Habrá muchos que creerán sus falsas enseñanzas y sus falsas doctrinas que tienen que ver con el materialismo, que tienen que ver con el amar todo aquello que está aquí en la tierra. Y luego llegamos al versículo 12 y nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Llegando a esta semana 70, vemos que el resultado de todos esos conflictos, de toda esa crisis, de toda esa falta de amor y de falsas enseñanzas y de que la iglesia ya no está, crea como consecuencia que se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Esto nos habla acerca de la anarquía. El hecho de que hoy la iglesia esté aquí en el mundo nos habla de un tiempo donde la iglesia ejerce cierta situación, donde hay cierta resistencia a que el pecado se desate con todo su rigor. Pero en ese tiempo, en ese momento, cuando la iglesia no está, cuando está el cumplimiento de la semana 70, vemos que habrá una fuerte situación donde el hombre deja de amar a su prójimo, donde la anarquía, donde el amor solamente a ti mismo, donde el solo ver por ti será el pan de cada día para ese momento. La anarquía, el aborrecer y el desobedecer la palabra de Dios, no solamente la palabra de Dios, sino las leyes del ser humano, provocarán que haya caos, que reine completamente el desorden, el caos. Y ese será el resultado de una sociedad sin Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos
se enfriará. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, dice aquí, este será salvo. En muchas ocasiones se ha malinterpretado pensando que para este tiempo la salvación será por resistencia, pero indudablemente la salvación nunca ha sido algo que el ser humano debe ganarse, sino la salvación, y aún en este tiempo, será por gracia. Aquí lo que está hablando es que después de todo lo que hemos estado hablando, de lo que estará pasando en esa etapa de la gran tribulación, sin duda alguna, el permanecer, el prevalecer firmes en la fe, será un distintivo de aquellos verdaderos creyentes. Y aquellos verdaderos creyentes que perseveran porque son realmente creyentes, serán recompensados ¿con qué? Con llegar a contemplar que el nuevo mundo, el reino glorioso del Señor, que estará comenzando al final del cumplimiento de la semana 70. Y luego nos dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En esa semana 70, donde está pasando todo esto, bueno, el evangelio que es predicado, o lo que es predicado es precisamente el evangelio del reino. Y el evangelio del reino no es otra cosa más que la predicación de que el reino de Cristo, el reino mesiánico, está a punto de llevarse a cabo. Ese reino que no inició en la primera venida del Señor Jesús. Los discípulos anhelaban que el cumplimiento de las profecías en cuestión al reino, donde Cristo iba a reinar ya por fin esta tierra, se cumpliera, pero no fue así. En la primera venida del Señor Jesús no se cumplió esto, pero sí será cumplido en la segunda venida del Señor Jesús. Y antes de que llegue el Señor Jesús, antes de que la venida del Señor Jesús suceda, será predicado que el reino de Dios será establecido aquí en el mundo para testimonio a todas las naciones. Y este evangelio del reino será predicado, ¿por qué? Por judíos, por aquellos 144,000 judíos que estarán esparcidos por todo el mundo. Y ellos serán aquellos que en esas naciones extranjeras donde se encuentran esparcidos, predicarán el evangelio del reino. Y aún a pesar de la persecución que hay, y aún a pesar de las dificultades que los judíos tendrán porque el mundo les aborrece y les quiere matar, aún eso no es impedimento para que el reino sea predicado. Vamos a Apocalipsis 14, 6, 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor aquí. Nos dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Lo más increíble de todo esto es que cuando el judío aún no pueda predicar la palabra de Dios porque está escondido, porque está siendo buscado porque se le quiere matar, eso no es impedimento para que el evangelio sea predicado, para que el juicio de Dios sea predicado, el juicio de Dios que será iniciado cuando el Mesías venga, cuando el Mesías regrese a la tierra, sino que un ángel es utilizado por el Señor para que todo el mundo conozca las consecuencias por rechazar a Cristo en aquel tiempo. Es increíble todas las cosas que el Señor está de alguna forma revelándonos en su palabra. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. No habrá lugar, no habrá rincón de la tierra donde este evangelio no sea proclamado. Y ahora iniciamos una lectura donde se nos habla acerca de ese momento difícil para el pueblo de Israel en la gran tribulación. Versículo 15 nos dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Nos hace referencia a lo que vimos hace una semana. Y le dice, a ver, aguas, cuando vean que en el lugar santo, en el templo, acuérdense que para este momento en la semana 70,
El templo de Jerusalén fue reconstruido. El pueblo de Israel pudo nuevamente, por un periodo de tiempo corto, realizar nuevamente los sacrificios y la adoración que no pudo realizar durante casi 2000 años. Ahora en ese tiempo, ahora en ese momento, donde el pueblo de Israel es interrumpida, acuérdense que el pacto es roto, y dice, ahora, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, hace referencia a lo que hablamos hace una semana en Daniel 9:27. Si usted recuerda y puede ir hasta aquel pasaje donde se nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ese pacto que hace con Israel, ese príncipe que ha de venir, pero después dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se termina, y esa paz se termina, hay persecución ahora. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Y cuál es esa muchedumbre? ¿Cuál es esa abominación? Bueno, habla de que el anticristo, al violar el pacto con Israel, se presenta en el templo, en la ciudad de Jerusalén, en el templo sagrado, y le pide al mundo y a las naciones y aún al pueblo de Israel que se le adore a él como Dios. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación, espantoso, algo abominable, algo terrible, de lo que se refiere aquí. Dice, de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Los discípulos entendían, o debían entender, si es que habían leído Daniel, ¿a qué se refería el Señor Jesús con esta afirmación? El que lee, entienda. Y vamos ahora a 2 Tesalonicenses 2, versículos del 3 al 4. Nos dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, porque dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es de lo que habló el profeta Daniel. Esto es la abominación desoladora. Se sienta en el templo de Dios como Dios, ¿quién? El anticristo, haciéndose pasar por Dios. Ahora podemos ir a Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 11 al 15. Aquí encontramos lo que nos narra el apóstol Juan, y nos dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Parte de esto es que en ese lugar santo es puesto una imagen de la bestia, una imagen que a través de un poder abominable y satánico, tiene la facultad de hacer cosas fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados en la realidad, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorare. Sin duda alguna, lo que el Señor Jesús nos está narrando aquí en el versículo 15 es acerca de todo esto, acerca de lo que el anticristo hará cuando obligue al mundo y aún al pueblo de Israel a rendirle culto como si él fuera Dios. Y a raíz de esta situación, y a raíz de esto abominable que hace el anticristo, dice el versículo 16, se les advierte ahora del 16 en adelante al pueblo de Israel. Entonces, los que están en Judea, huyan a los montes. En ese momento, cuando el anticristo está en el lugar santo, en el templo, el judío, cuando vea esto, debe huir. Entonces los que están en Judea, dice, huyan a los montes. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Cuando ustedes, pueblo de Israel, vean todo esto, huyan, no se queden. Luego en el versículo 17,
y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Está hablando de lo tremendo que es esta persecución, de las cosas tan fuertes que vienen para el pueblo si es que no hacen caso a la advertencia de huir. Aquel que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Tan fuerte es esto que donde estés oculto, no pierdan el tiempo en regresar a tomar nada. Nada vale la pena. No tomen nada. Versículo 18. Y el que esté en el campo, dice, no vuelva atrás para tomar su capa. Y el que esté en el campo no vuelva. Aquel que está sembrando, si ve de momento esta persecución y esta situación, bueno, no regrese. Si ya no regrese por nada que esté en su casa. Esto nos recuerda mucho a las recomendaciones que se nos dan cuando Protección Civil nos da lecciones acerca de cómo evacuar un lugar, ¿no? Y inmediatamente cuando empieza un siniestro como un temblor, lo importante es huir, es salir. Lo último que tienes que hacer o lo último recomendable en ese momento es que en ese momento donde estés empieces a tratar de buscar y le des prioridad a tus pertenencias. Porque si tú en lugar de huir, en lugar de ir a un lugar seguro, de alguna forma te aferras a algo importante, a algo aparentemente importante que has dejado atrás, esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Tu prioridad debe ser huir, escóndete, vete a un lugar seguro. Y de eso está hablando aquí Mateo 24, versículos del 16 al 18. Nada es más importante. Huyan, escóndanse. No regresen por nada más. Esta es la advertencia que el Señor Jesús le hace al pueblo. Más dice el 19, más ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Aquí hay una expresión de ay que de alguna forma nos habla acerca de alguna forma de una expresión compasiva por parte del Señor a causa de compadecerse por las que tengan estas dificultades. Mas hay de las que estén embarazadas y de las que tengan niños chiquitos en aquellos días. Porque sin duda alguna el embarazo, de acuerdo a lo delicado que es un embarazo, a los cuidados que tienen que tener, en algunas ocasiones, pues el peso que se carga de más, bueno, eso hace que sea difícil, ¿verdad? Que una mujer en ese estado pueda moverse con tanta libertad o caminar largos tramos, ¿no? Y también hay de aquellos que tengan niños chiquitos. ¿Por qué? Porque les impedirá huir con velocidad, huir con rapidez. El Señor muestra compasión con este ay acerca de esta dificultad a la que algunos puedan enfrentarse en ese momento de que esté ocurriendo la gran tribulación. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, ¿no? El Señor le dice, pues ojalá que cuando esto suceda no sea en invierno. ¿Por qué? Por las dificultades de la crudeza del frío en aquel lugar del Medio Oriente o de la dificultad del frío en cualquier parte del mundo, ¿no? Orad porque vuestra huida no sea en invierno, hablando de las dificultades que alguien puede encontrar a raíz del clima tan extremo, ¿no? Y ni en día de reposo. Esto hace referencia indudablemente a judíos, ¿no? Que aquellos judíos que sean celosos de la ley, que rueguen que no sea en día de reposo, ¿no? Porque muchos se pueden ver en un conflicto en cuestión a que no querrán huir por no transgredir el día de reposo, ¿no? Entonces, le dice, oren porque vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, ¿no? Que ni nada les estorbe, sino que puedan huir. Versículo 21, porque habrá, dice aquí, entonces, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es lo que dice el versículo 21, ¿no? Lo que está aconteciendo en la semana 70 de Daniel es algo único. Es algo que está fuera de cualquier cosa que haya pasado en la historia de la humanidad. Usted puede recapitular en este momento acerca de todo lo que hemos hablado, acerca de las guerras, del hambre, de las enfermedades, de la crisis económica, acerca de la influencia del anticristo en cuestión a
a la persecución, a la falta de amor y a un sinnúmero de cosas que hemos estado mencionando que habrá, como falsas enseñanzas, engaños, muerte, destrucción, terremotos. Todo esto, dice, y el versículo 21 nos aclara, porque todo esto que hemos hablado es una gran tribulación, la cual es tan grande, tan única, dice que jamás el mundo entero la habrá visto, será única. Y esto es lo que hace diferente a este tiempo. Jamás el pueblo de Israel, jamás ni siquiera la iglesia se ha enfrentado a una tribulación, a un momento tan complicado como lo describe el versículo 21. Será gran tribulación, cual no la ha habido, es incomparable, porque jamás ha existido nada parecido a lo que se describe aquí en el versículo 21. El Apocalipsis 6:17 describe a este tiempo como con una frase importante e interesante que lo hace único. Apocalipsis 6, versículo 17 nos dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es llamado el gran día de la ira del Señor, el gran día de su ira. Es una semana, esta segunda mitad de la gran tribulación, que es los últimos 3 años y medio, se caracterizan porque es una tribulación que no es comparable a nada que jamás haya alguien experimentado en la tierra. Nadie lo ha experimentado hasta el día de hoy en la historia. Es único, dice, hasta ahora ni la volverá a ver, ni la habrá. Luego en el versículo 22 nos dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No quiere decir que el tiempo de la gran tribulación sucederá y que los días serán de menos de 24 horas. No, no quiere decir esto, sino que en Daniel se nos reveló que este tiempo transcurrirá en una semana, de años, que quiere decir 7 años. Y el mismo Dios promete que ese gran día de su ira solo dure 7 años. Solo 7 años. Por su misericordia, Dios permitirá que este tiempo de aflicción, tiempo de la ira de Dios, solo dure 7 años. Si durara más tiempo, probablemente no habría absolutamente ningún sobreviviente en la tierra, de acuerdo a todo lo que acontecerá en este tiempo tan complicado. Eso es lo que quiere decir. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mas por causa de aquellos que crean en Él, dice así, es que esta semana, que este periodo de la ira de Dios durará 7 años, o sea, una semana de años. Y luego en el versículo 23 nos dice: entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Se hace una advertencia al pueblo de Israel: mirad, tengan cuidado, que en aquel tiempo habrá personas que los engañen, les dirán, aquí está el Cristo, o mirad, allí está. No lo creáis. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces nos habla acerca de engaños, de tal forma que el pueblo recibirá noticias falsas de Mesías que han aparecido. Y dice, y harán grandes señales, tendrán poder, harán señales. Y esto no necesariamente es símbolo de que es algo bueno, sino son personas o son obra de los demonios. Versículo 24. Apocalipsis 13, del 3 al 15, lo leímos hace rato, habla acerca de los poderes que hará. Dice que el falso profeta, del cual se nos habla en Apocalipsis 13, lo puedo volver a leer en un momento más tarde, tendrá poder y hará grandes
señales y que engañará a muchos. Versículo 25, ya os lo he dicho antes, versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, les advierte. Así que si les dicen, aquí está el Mesías, no lo crean, aquí está el Mesías, no lo crean. No hay necesidad de que nadie les avise que el Mesías ha llegado, porque cuando el Mesías llegue, cuando el Mesías regrese, todo el mundo se dará cuenta. No habrá necesidad de que alguien te avise o te diga o te advierta. La señal del Hijo del Hombre en el cielo será tan clara y tan visible que no habrá nadie en el planeta y en el mundo que no se dé cuenta cuando aparezca el Hijo del Hombre en el cielo. Entonces por eso nos advierte, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgan, no crean acerca de que algún Mesías o algún tipo de Mesías está por ahí escondido. No sucederá así. La revelación del Mesías o el advenimiento la segunda venida del Mesías sucederá al ojo de todo el mundo. Todo ojo le verá. Y lo podemos ver, hermanos, cómo es que en 1 Tesalonicenses 1:10 se nos describe esto. 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Mesías, según lo que nos dice 1 Tesalonicenses 1:10, viene del cielo. Así que, ¿dónde deben esperar la venida del Mesías? Desde el cielo. Desde el cielo será la venida del Hijo del Hombre. Así que no estará escondido en el desierto, no estará escondido en ningún otro lugar en la tierra, sino que vendrá directamente del cielo. Y el versículo 27, los últimos dos versículos que hoy nos tocará comentar y poder de alguna forma aprender, nos dice el 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahora aquí en Apocalipsis 1:17 se nos habla acerca de la revelación del Mesías al mundo nuevamente, ¿no? En la segunda venida del Señor. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así será la venida del Hijo del Hombre. No habrá persona en la tierra que no se dé cuenta. No habrá ser humano en este mundo que esté aún vivo en ese tiempo, que no se entere, que pase desapercibido. No. Dice la Escritura, y todo ojo le verá. Y todas las personas que estén aquí en la tierra, todos aquellos que le han rechazado, dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es el momento en el cual el Señor Jesús vuelva, ahora sí, para establecer su reino milenial. Será llevado a cabo cuando Él vuelva y aparezca la señal en el cielo, de donde Él vendrá, y todo ser viviente sobre la tierra le contemplará nuevamente. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto nos habla de un proverbio del Medio Oriente. Se nos dice que este proverbio, es una declaración que nos hace ver una idea que tienen allá, donde las águilas simbolizan más bien animales carroñeros como los buitres, que revolotean sobre cadáveres de alguien o de un animal muerto, ¿no? Para el final de la gran tribulación, el mundo habrá llenado por completo su medida de pecado, y en lo espiritual se habrá convertido prácticamente en un cadáver sin vida.
Cuando se halle el mundo pecador como un animal muerto en el desierto, Cristo aparecerá para hacer la disposición de ese cuerpo muerto por medio de su juicio justo y terrible sobre la nación o sobre el mundo que ha sido corrompido. Y hermanos, a través de lo que el Señor Jesús nos revela en este capítulo 24 hasta el versículo 28, podemos darnos cuenta cómo Dios tiene ya, o el Señor Jesús tiene ya preestablecido muy bien acerca de lo que acontecerá para aquel tiempo. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complicados para el ser humano, donde ciertamente habrá muchos problemas y muchos peligros, ¿no? El mundo se verá envuelto en una situación tan complicada. El mundo se verá envuelto en un panorama donde habrá mucha destrucción. Pero no solamente eso, sino que el mundo estará lleno, harto de pecado, estará saturado de cosas terribles. Y si el Señor Jesús y si el mismo Dios ejerce juicio sobre la tierra, es porque ha llegado a un momento de colmo, donde la maldad, donde el pecado ha llegado a puntos insostenibles. Cada cosa que la palabra del Señor nos revela nos habla de un tiempo donde la humanidad está completamente desinhibida. Es una sociedad parecida a la cual hoy vivimos, que no quiere nada de Dios, que aborrecen y rechazan todo aquello que tenga que ver con Dios. Porque todo eso que tiene que ver con Dios atenta contra sus deseos pecaminosos y carnales. Atenta contra todo aquello que el hombre anhela y desea en este mundo. Nada que ver con Dios, sino satisfacer su propia carnalidad. Y a través de estos pasajes que hoy vemos en Mateo, el Señor le advierte al pueblo de Israel acerca de la situación que indudablemente tendrán que vivir en las semanas 70 de Daniel, con el objetivo de que al final, cuando todo esto termine, cuando el Mesías vuelva a la tierra, el pueblo de Israel haya convertido ese corazón de piedra nuevamente al Señor. Y ese remanente de creyentes fieles judíos pueda entrar al reino de los cielos, al reino del Señor, al reino del Señor Jesús. Hoy a través de los primeros 28 versículos del capítulo 24, el Señor Jesús nos habla acerca de la gran tribulación. La próxima semana tendremos la oportunidad de continuar el capítulo 24 y veremos cómo el Señor Jesús nos habla acerca de su venida. Veremos la enseñanza de la higuera. Veremos la advertencia a esperar la venida del Señor como es debido, ¿no? En cuestión a lo que nos revela la palabra del Señor. Y a través de este estudio, que tu vida sea alentada al escudriñamiento de la Escritura, pero a decir hoy, Señor Jesús, gracias. Porque ciertamente todo esto que tu palabra describe es terrible. Es algo muy fuerte. Es como dice el versículo 21, una tribulación como jamás la ha habido. La Escritura la describe como el día de la ira de Dios. Y la iglesia, aquellos que hemos confiado y depositado nuestra fe en Él, seremos librados de vivir la ira de Dios. Que hoy, al estar antes de dormir, antes de descansar, puedas decirle al Señor, gracias. Porque ciertamente es terrible lo que acontecerá y lo cual tú le adviertes hoy al pueblo. Pero tú nos demuestras que nos amas, en que a pesar de lo merecedores que somos, tú nos libras del día de la ira. Que Dios bendiga su palabra y nos vemos en el próximo video la próxima semana. Chao.